porque Dios en su misericordia ha trazado un plan. Lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que hoy en día todos se asustan, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, y todo, hoy sí, es el fin, y ahí viene la tercera guerra mundial, y la bomba atómica, y vamos a morir, y hay que guardar comida, y hay que prepararnos, y no está mal, porque podemos ser previsores, y Dios nos manda a ser previsores. En el libro de Proverbios dice, aprende de la hormiga, dice que en los tiempos buenos guarda para los tiempos de invierno. Pero dice, es necesario que todo esto acontezca. Dice Mateo 24, pero aún no es el fin. Entonces nosotros decimos, ay, qué bueno, gloria a Dios. Entonces podemos estar tranquilos, porque aún no es el fin con todo eso, sino que es principio, dice, de dolores. Ahora, eso sí significa también que estos tiempos que estamos viviendo son de dolor. Cuando vemos las imágenes de lo que está pasando en Medio Oriente, de lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando en Líbano o en los países circunvecinos, gente muerta, gente herida, y lo que llaman el daño colateral, ¿verdad? Personas que a veces no eran de las milicias, no eran del ejército, pero son alcanzados. Y eso está pasando. Pero dice que Daniel fue a escudriñar en la palabra, que era lo que Dios había hablado a través de sus profetas. Ahora, en este tiempo, Dios ha hablado también y ha dicho qué es lo que va a venir. Ha hablado, por ejemplo, que dice la Biblia que densa oscuridad cubrirá la tierra, pero sobre ti, dice, amanecerá el Señor. Entonces habla que para el mundo le espera destrucción, le espera tribulación, pero para los que hemos creído en el Señor y para los que estamos buscando y tratando de agradarle y rendirnos y renunciar a nuestros deseos y decir, Señor, yo quiero morir a mí y vivir para ti, nos espera algo glorioso. Y luego sigue hablando Daniel y me llama la atención porque dice que busca a Dios, dice, con oración y ruego, dice. Ahora, ¿se acuerdan que en el Nuevo Testamento, cuando está hablando el apóstol Pablo en Filipenses, dice, por nada estén afanosos, dice, sino antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, dice, con toda oración, dice, y súplica, dice. Y aquí nosotros vemos a Daniel que dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole con oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza, dice. Entonces habla que la actitud correcta para buscar al Señor, por eso dice la Biblia, que al corazón contrito y humillado, dice, Él no desprecia. Entonces nosotros, Él está esperando que nosotros lleguemos de Él, delante de Él, con la actitud correcta, ¿verdad? Con una actitud de humillación, con una actitud, y entonces cuando llegamos con esa actitud delante de Dios, Él está atento. Dice, a ver, hágame un espacio. Sí, hijo, ¿qué es lo que estás diciendo? Sí, hija. A ver, por favor, silencio, voy a poner atención. En otro pasaje dice que no se ha cortado su mano para salvar, ni su oído para escuchar, dice. Hoy en la mañana nos contaba Mirnita su testimonio, ¿verdad? Y qué lindo, cómo muchas veces nosotros podemos decir, bueno, si le digo a esta persona tal cosa, está de más. Pues no se puede hablar con esta persona, es intransigente, es imposible, pero sí puedo hablar con Dios. Sí puedo decirle al Señor lo que tal vez esta persona no me va a escuchar. Y nos contaba su testimonio, ¿verdad? Y ella dijo, bueno, voy a ir a hablar con mi Padre celestial, ¿verdad? Y dice la Biblia, y tu Padre que te oye en lo secreto, dice, te recompensará en público. Y al día siguiente, ¿verdad? A los siguientes días, su sorpresa fue que la petición, que lo que le iba a ir a pedir a la persona que hiciera,
y que dijo, esta persona no va a querer, no va a tocar su corazón. Fue con Dios, se lo pidió y Dios se encargó de tocar el corazón de esta persona para que hiciera algo que era necesario hacer, ¿verdad? Ahora sigue diciendo acá, y esto me llama mucho la atención, porque cuando vemos la historia de Daniel, es la historia de un personaje que se mantiene fiel delante de Dios. Dice, yo no me voy a contaminar ni aún con la comida del rey. Por favor, permíteme buscar al Señor en oración y no participar de esa comida. Y lo hace de esa manera. Pero vemos a un Daniel que se consagra, que busca. Pero aquí dice, en este versículo, verso 4, verá mi Dios, hice confesión diciendo, dice, que Señor Dios, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Verso 5, hemos pecado, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y yo digo, pero si Daniel es uno de los personajes, pero más fieles a Dios en la Biblia, ¿verdad? Al igual que José. José tuvo la oportunidad de venir y acostarse con la esposa de Potifar. Y él dijo, no, yo no le voy a fallar al Señor. Y sale huyendo. Y esos personajes se mantienen fiel, contrario a David, por ejemplo, ¿verdad? Porque David sí pecó. Y David dice, confiesa su pecado y Dios lo perdona y pide misericordia. Dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero Daniel no, sin embargo, él está pidiendo perdón. Y empieza a pedir perdón por él, por sus gobernantes, por sus padres. Verso 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre, dice, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo, dice. Y empieza a pedir perdón y habla, y miren, podríamos seguir leyendo acá todo lo que habla Daniel delante de Dios. Y le pide al Señor, porque dice, él se busca para conocer, y dice, Señor, tú hablaste un tiempo. Y eso me gusta también, porque en todo proceso que pueda haber a nuestras vidas, Dios va a establecer o ha establecido un tiempo de finalización. Y miren qué bendición, ¿verdad? Porque cuando a veces estamos en procesos de pruebas o de luchas, cuando nos toca un jefe intransigente, un jefe malo o un trabajo difícil, sabemos que muchas veces Dios permite esos procesos para obrar algo en nuestra vida, pero eso se va a terminar. No vamos a terminar nosotros en medio de ese proceso, sino que el proceso va a terminar y vamos a volver a ver la gloria de Dios en nuestra vida, manifestando, porque así lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel, vemos en el libro de Jueces, que Dios venía, los salvaba y empezaban a hacer lo malo delante de Dios. Muchas veces cuando estamos bien, podríamos olvidarnos, o muchas personas, digámoslo así, cuando están bien se olvidan del Señor. Y volvían a hacer lo malo delante de Dios, y Dios levantaba enemigos, dice, para que ellos volvieran su corazón al Señor y volvían a clamar, y Dios los volvía a salvar. Pero había un ciclo en el cual lo malo terminaba. Y entonces aquí Daniel empieza a hablar acerca de ese periodo y dice, es cierto, y miren en el verso 20, sigue hablando, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, dice. Yo admiro a Daniel por esto, porque yo digo, todos tenemos pecados que confesar. Como hemos dicho a veces, pecados de acción por hacer y pecados de omisión, dice. Porque el que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, le es contado por pecado.
Y dice, y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego, dice, delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. En otro pasaje dice, derramad vuestros corazones delante de Dios, como llegó David, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, diciendo, Señor, ten misericordia, Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos, Señor, líbranos. Y miren, verso 21, dice, aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, en oración, cuando Gabriel, dice, a quien había visto en la visión al principio, volando, dice, con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y lo hemos comentado también, van a haber respuestas. Van a haber respuestas de Dios. Verso 22 dice, y me hizo entender, dice, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, dice, y entendimiento. Ahora regresemos al inicio. Y se recuerdan lo que hablábamos, que Daniel estaba pidiéndole al Señor, que le dijo, mira, hazme entender los tiempos. ¿Se acuerdan que 1 de Crónicas 12:32 habla de los hijos de Isaacar, dice, que eran entendidos en los tiempos y hablaban y guiaban al pueblo? Miren, yo a quien admiro mucho en eso es a mi mamá. Dios le ha dado un entendimiento en los tiempos. Y a veces mi mamá me dice, mira, este es tiempo de tal cosa, me dice. Y cuando veo, se empieza a mover el tiempo en ese mover. Y dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos para saber cuándo moverse, cuándo actuar, cuándo detenerse, cuándo seguir intentando y cuándo decir, esto ya finalizó. Y entonces Daniel estaba pidiendo esa sabiduría para no caer en esa operación de error, en todos esos mensajes que hoy circulan a través de redes, circulan en internet, que circulan de personas no cristianas y aún ministros de Dios, pero que confunden al pueblo. Verso 23. Bueno, aquí le habla que he salido para darte sabiduría, dice, y entendimiento. Cuando nosotros leemos Isaías, dice que sobre Jesús vinieron 7 espíritus de parte de Dios. Y dentro de esos espíritus estaba espíritu de sabiduría, dice. Espíritu de entendimiento. Y ahí búsquenlo después en sus casas, de esos espíritus que habla. Pero entonces quiere decir que nosotros no podemos conocer y entender los tiempos del fin, si no es a través de ese espíritu de sabiduría que viene de parte de Dios. Miren, a mí me encanta Apocalipsis y lo hemos estudiado muchas veces en los discipulados entre semana. Bueno, ya lo hemos estudiado completo como 2 veces, completa, todo Apocalipsis. Y porque dice al inicio de Apocalipsis, y decía uno de mis pastores, es el único libro, decía él, que tiene una bienaventuranza, dice, para los que escuchan y guardan la palabra de esa profecía. Pero les digo algo con toda sinceridad, hay muchas cosas que no logramos entender al 100%. Y cuando lo estudiamos la primera vez, no entendimos muchas cosas que entendimos en la segunda vez que lo estudiamos. Yo les decía, miren, ahora ya entendemos más esto. ¿Por qué? Porque está escrito en clave. Entonces necesitamos ese entendimiento de parte de Dios. Y luego dice, al principio de tus ruegos, dice, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, dice. Miren qué lindo que Dios pueda decir eso de nosotros. Miren, de verdad, qué lindo que Dios pueda decir, es que fulanita de tal, ponga cada uno su nombre, ¿verdad? Cecia, Mirnita, hermana Rosita, cualquier nombre, pongamos cada uno de nuestros nombres. Eres muy amada de parte
de parte de Dios. Y ese es el mensaje que le da Gabriel a Daniel. A diferencia que dijera, ay, hijo mío, qué paciencia la que Dios te tiene, ¿verdad? Ahí sigues vivo por misericordia, porque realmente si no fuera, como dice otro pasaje, ¿verdad? Por la bondad de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, dice, porque nunca decayó su amor y su misericordia. Pero después sigue hablando y dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí vienen las famosas 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y lo que me encanta de esto es saber que en cualquier proceso de nuestra vida, en cualquier proceso que a veces nosotros decimos, Señor, ya no aguanto, por favor, ayúdame, Señor, mírame, líbrame de este jefe, líbrame de estas personas, Señor, líbrame de esta prueba, líbrame de esta aflicción. Dios ha determinado un tiempo y ese tiempo está por cumplirse muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos cuánto falta, pero aquí le habla del tiempo y le dice para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. Y otra cosa que me encanta también es que aún cuando muchas veces nosotros nos metemos en problemas y nos metemos en dificultades por falta de sabiduría, por imprudencia, por no escuchar la voz de Dios o aún por llevarnos por nuestros deseos, Dios, a pesar de que nos podemos llevar las consecuencias, podemos pasar un tiempo de tribulación y dificultad, después de esa tormenta, Dios trae una calma. Y yo digo, qué bendición, Señor, qué misericordia, porque entonces quiere decir que se ha establecido un tiempo y que está por venir un tiempo de bendición, un tiempo de refrigerio, un tiempo de gloria. Cuando leemos al inicio el libro de los Hechos, dice, arrepentíos, dice, y convertíos, dice, para que sean perdonados vuestros pecados y del cielo, dice, de Dios vengan tiempos de refrigerio, dice. Entonces Dios está anunciando tiempos de refrigerio para nuestras vidas, porque no todo el tiempo va a ser tiempo de dificultad, ¿verdad? Algunas personas lo hemos compartido, dicen, es que yo no me acerco a Dios, porque cuando uno se empieza a acercar a Dios, le empieza a venir la prueba. Y yo digo, ¿en qué versículo está eso? Es cierto que a todos nos vienen pruebas y a veces nos toca pasar dificultades y todos podríamos pasar a dar acá nuestro testimonio, ¿verdad? Y hasta nos podríamos poner a llorar y, no, el mío está peor, no, el mío está peor. Pero la Biblia, cuando habla de la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11, le crea que Él existe, dice. Y no dice la Biblia, y Él es probador de los que le buscan. No dice así, sino que dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador, dice, de los que le buscan. Entonces hay una expectativa de galardón para nuestras vidas. Y entonces dice, y poner fin al pecado, ungir al santo de los santos. Sabe pues, verso 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y ahí está hablando de tiempos, ¿verdad? Pero está hablando de tiempos en clave que muchos han querido identificar y han querido poner una fecha, ¿verdad? Y en el tiempo pasado han puesto fecha, por ejemplo, en 1988 viene el Señor, porque se hablaba que la generación que salió de Egipto y murió en el desierto, pasó 40 años en el desierto. Entonces dicen, entonces una generación tiene 40 años.
Y si Israel se nació como país en 1948, en el 88 se cumplieron los 40 años, y entonces el Señor viene en 1988. Y entonces mucha gente lo creyó. Y hemos oído historias de gente incluso que se vistió de blanco, se fueron a un monte a buscar a Dios y, este 31 ya viene el Señor, y todos de blanco y en ayuno y en oración, y vendieron todas sus cosas y remataron sus negocios y dejaron todo, y después llegó el 1 de enero y nada. Llegó el 2 y nada, el 3, y qué está pasando y qué pasó con los líderes. Y luego hemos oído de otros líderes que se han matado, ¿verdad? Como aquel famoso David Koresh, que lo pueden buscar después ahí en Google, que se mató con sus seguidores. Y así podríamos seguir mencionando. Pero entonces, estos tiempos que habla acá la Biblia, los habla en un sentido espiritual, del cumplimiento, como cuando le dijo el Señor a Pedro: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? 7 veces. No, te digo que hasta 70 veces 7. Pero alguien podría llevar el número, ¿verdad? Y decir, ya solo faltan 2, ya solo faltan 1, y ya llegué a 70 veces 7, ya no te perdono. Y eso en un sentido figurado, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo que está hablando acá, habla de un sentido figurado de tiempos perfectos que se van a cumplir sobre Israel, pero en el cual el Señor, más que dejar fechas, ha dejado señales. Por eso dice ahora, no debemos escuchar a fechas. Y en Mateo 24 dice, muchos dirán, mira, aquí está el Cristo, dice. Y vendrán muchos Cristos o muchos falsos Cristos diciendo, yo soy el Cristo, pero no le crean, dice. Y a mí me impresiona porque esa palabra Cristo en griego significa ungido, pero también significa el Mesías. Y como dice aquel canto que cantábamos en la iglesia, decía, la unción está sobre mí. Y muchos hoy dicen, es que la unción está sobre mí y yo soy el ungido. Y lo que yo digo, esto es porque yo soy el ungido. Y claro que hay ministros de Dios que Él levanta para hablar a la iglesia y advertir. Pero dice, vendrán muchos falsos en mi nombre, diciendo, yo soy el ungido, y engañarán a muchos, dice Mateo 24, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces no es ahora por fecha, sino que es por señal, por lo que estamos viendo en el cumplimiento del tiempo de Dios. Y quiero que me acompañen y que avancemos un poco ahora al capítulo 11. Y dice, dice, en el año 1 de Darío Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Está hablando nuevamente de la misma fecha. Pero dice el verso 2, se salta como que rompe y dice, ahora yo te mostraré la verdad, dice. Dice la Biblia, en tu luz, dice, veremos la luz, dice. Y cuando le escribe el apóstol Juan a la iglesia, dice, hijitos, dice, no tenéis necesidad, dice, que nadie os enseñe, porque el Espíritu mismo os enseña. Ahora eso no significa que ahora entonces no vamos a escuchar a los ministros, porque dice también que Él constituyó a los ministros, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, pero habla de que no nos vamos a apartar de la verdad. ¿A dónde ir? Y quiero que me acompañen ahora a Efesios. Orando, dice, en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Recuerdan lo que hablaba? A edificar el templo, a levantar las murallas. Pero no solo oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia,
para que vivamos nada. Habla también Jesús, dice, si amáis a los que os bendicen, dice, ¿qué mérito tenéis? Dice, pero si amáis a aquellos que os vituperan, aquellos que os hacen daño, dice, seréis hijos de vuestro Padre. Y hoy cuando vemos muchas veces gobernantes, cuando vemos personas que no quieren saber de Dios o que están en puestos en eminencia, que no quieren saber de Dios, vemos a un pueblo de Israel donde tienen desfiles que van en contra de los principios de Dios, cosas que contradicen la palabra, pero dice el Señor, oremos por ellos, dice. Orad, dice, por la paz de Jerusalén, dice. Y porque la paz de ellos, dice, es vuestra paz. Y luego dice, y por todos los santos, para que no nos desviemos, ¿verdad? Ni nos apartemos de la verdad. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, dice, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y hoy sí voy terminando, y apago acá mi Biblia. ¿Y saben qué pensaba hoy? Yo decía, ¿cuánto necesitamos de esas oraciones, verdad? Necesitamos orar por los gobernantes, necesitamos orar por el país, necesitamos orar por Israel. Porque aunque el espíritu de iniquidad, dice la Biblia también, y está con toda esa operación de error que quiere apartarnos, dice que hay algo que al presente lo detiene, dice. Quiere decir que la iglesia tiene que sacarlo y hasta que él salga, haya salido, entonces puedo derramar los juicios que van a venir sobre Sodoma y Gomorra. Pero eso quiere decir que hoy nosotros, como iglesia, podemos hacer un frente para orar y pedir por nuestras naciones, pedir por este país, pedir por Israel, pedir por Estados Unidos, pedir por Venezuela, pedir por China, pedir por Nicaragua. Porque así como Daniel tuvo respuesta a su oración cuando él buscó a Dios en oración, en ruego, en súplica, y Dios le respondió a través de Gabriel, así Dios va a traer respuesta a nuestras vidas en este tiempo. Y luego dice también Filipenses, por nada estéis afanosos. Dice, ay, peor si hoy sí va a estallar la tercera guerra y nos vamos a morir. Por nada estéis afanosos, dice. Antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones, dice, delante de Dios, con toda oración y ruego y súplica, dice. Y luego dice también, oremos por los ministros, dice. Miren, nosotros como ministros de Dios necesitamos las oraciones. Miren, el enemigo anda ahí poniendo tropiezo, levanta personas para obstruir la obra, pone hasta tentaciones como a Sansón, ¿verdad? Miren a Sansón lo que le pasa. Y también necesitamos como personas, como humanos, de las oraciones del pueblo. Y dice el apóstol Pablo, para que prediquemos la palabra con libertad y con denuedo, dice, para los que necesitamos, ¿verdad?, recibir esa palabra. Y hoy quiero terminar, ya cerré acá mi Biblia, pero quiero que hagamos una oración para finalizar. Y sabemos que el Señor nos escucha, ¿verdad? El hecho también de estar hoy aquí esta mañana, en este lugar, era algo que le pedíamos al Señor, ¿verdad? Y pasamos orando, ¿verdad? En las peticiones de oración. Y pasamos orando durante mucho tiempo. Y hemos visto la respuesta. Y yo les he contado el testimonio cuando íbamos al trabajo orando con mi hermana Nani. Y íbamos orando y orando. Y hubo un tiempo que nos desanimamos. Dijimos, ya no quiero orar porque no vemos respuesta de Dios. Pero hablando con mi hermana decía, mira, no nos desanimemos, decía Nani. Sigamos orando. ¿Sabes qué? Hoy no oremos. Hoy cantemos, dijo.
Me recuerdo que una semana ya no oramos, sino que nos pusimos a cantar y a adorar en el carro. Y a la siguiente semana empezamos a ver un montón de respuestas de Dios a nuestra vida. Entonces yo sé que vamos a ver las respuestas de Dios a cada una de nuestras peticiones. Y si tienes una petición esta mañana en tu corazón, este es un tiempo para que la pongamos delante de Dios y le digamos: Señor, conforme a tu misericordia, a tu poder, hoy, Señor, obra en nuestras vidas. Papito lindo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, que en todo esto que está pasando hoy en el mundo, no debemos afligirnos, ni afanarnos, ni angustiarnos, ni tampoco tenemos que confundirnos, Señor, con tanto mensaje que hay, Señor, que no proviene de ti, o con tanta mentira, Señor, que hay en redes sociales, en internet, sino que debemos ir a tu palabra, debemos ir a la fuente, Señor, y escudriñar la fuente de lo que tú tienes para nosotros. Tú nos has hablado que debemos acercarnos a ti en oración, en ruego, en súplica, para que tú traigas respuestas como las trajiste sobre Daniel, Señor, y sobre su pueblo. También nos has hablado que tú no pones tiempos en fechas, sino que tú pones señales, Señor. Pones señales en los cielos, pones señales en la tierra, pero muchas veces, Señor, nosotros no somos entendidos y no hemos sido muchas veces entendidos en los tiempos. Pero hoy te pedimos, Señor, y te suplicamos que al igual que los hijos de Isaacar, Señor, tú nos hagas entendidos en los tiempos para que podamos discernir y saber qué tiempo es el que estamos viviendo, cómo debemos vivir, Señor, cómo debemos consagrarnos y prepararnos, Señor, para el encuentro contigo, Padre Santo. También, Señor, esta mañana queremos pedirte por este país, Señor. Queremos pedirte por Guatemala, Señor. Que tú tengas misericordia de esta nación, Señor. Sabemos que como iglesia, Señor, somos un alto para todas las intenciones del enemigo, Señor. Como dice tu palabra, el espíritu de iniquidad ya está en acción, pero hay algo que al presente lo detiene. Y dice también tu palabra en Santiago que la oración del justo obra eficazmente. Y hoy te pedimos, Señor, por este país. Te pedimos por Guatemala, que tú tengas misericordia. Que aún, Señor, cuando las autoridades vayan en contra de los principios bíblicos, tu amor, tu misericordia salga sobre todo eso, Señor amado. Ten misericordia de ellos, Señor, de los que no te conocen, de los que promueven cosas contrarias a ti. Dales la oportunidad de ser alcanzados por tu amor, por tu misericordia, Señor amado. Que quizá tú les des la oportunidad de arrepentirse, Señor, y ser salvos. Te pedimos por ellos, papito lindo. Te pedimos por otras naciones, te pedimos por Estados Unidos, Señor, que está próximo a elegir. Ten misericordia de ese país, Señor. Están próximos a elegir su próximo presidente. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de México, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, Señor. De Israel en medio de la guerra, Señor. Te pedimos por ellos. Hoy elevamos una oración, Señor, por esos países, papito lindo. Te pedimos por la paz, Señor, porque la paz de ellos es nuestra paz, Señor, también. Te pedimos por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Cada petición, Señor, que no haya turbación, que no se turbe, como dice tu palabra, como dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar nuestros corazones, Señor bendito, y saber que en ti estamos seguros, Señor. Te pedimos también por
por los ministros, Señor, por los pastores, por cada ministro, Señor, por los pastores que tú has puesto en este lugar, Señor. Que tú, Señor, nos guardes, que tú tengas misericordia, que no haya nada, Señor, que puedan señalar en contra de nosotros, Señor amado. Que tú, Señor, envíes de tu espíritu, envíes de tu provisión, envíes ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, envíes salvación, Señor amado, y que tú, Señor, honres, Padre bendito, tu palabra, Señor, a través de tus ministros, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.